Hola, ¿se acuerdan del 82? Ese fue un año que estuvo cargado de imágenes que quedaron plasmadas en nuestra retina, como por ejemplo el histórico penal de Carlos Caselli o el desborde del río Mapocho. Pero también ese año sufrimos una crisis económica que afectó profundamente a nuestra sociedad y que dio paso a la desilusión ante la prosperidad prometida hasta entonces por el régimen militar. Bienvenidos a Chile 50. Caselli frente a Concilia. Caselli se lo perdió. El féretro, con los restos de quien llegó a ocupar la primera magistratura de la nación, está ubicado frente al altar mayor. El valor de la moneda norteamericana ha tenido fuertes fluctuaciones después que el ministro de Hacienda anunciara la libertad de precios. Este crimen ha conmovido, yo creo que no solo a los trabajadores, sino a toda la opinión pública nacional. El río Mapocho adquirió proporciones como no se había visto en muchos años. Para partir, vamos al cine. En diciembre de 1982 se estrenó en nuestro país una película estadounidense que nos tuvo muy entusiasmados. ¿Se acuerdan de E.T.? Ha sido considerada como la mejor película y la más taquillera de este año. Por su parte, la revista People designó su personaje central, E.T., o el extraterrestre, como uno de los personajes más importantes de 1982. La película es una verdadera obra maestra en realización fotográfica. Tiene que ver con la visita a este planeta o cualquier lugar por una criatura que se extravía. ¡Qué joven estaba el director Steven Spielberg! La película mostró la amistad entre un niño y un extraterrestre. Una historia de ciencia ficción que impactó por sus efectos especiales y también nos emocionó por su mensaje de ternura. Fue tan taquillera en su momento que con los años ha traspasado generaciones. ¿Cómo no? Si tiene escenas imborrables. E.T. phone home. ¡Qué recuerdos! I'll be right here. La niña no está muerta. Solo duerme. Tali Takumi. Aquí, en Televisión Nacional, también hubo un estreno ese año. Por primera vez en Chile pudimos ver Jesús de Nazaret, una serie de alta factura que se había estrenado en el mundo en 1977. La producción anglo-italiana contaba el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, según los relatos de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Televisión Nacional la transmitió durante 7 semanas, a partir del 1 de abril de 1982. En la actualidad es un verdadero clásico de Semana Santa. Eso sí, ya no se emite en partes, sino en una maratón que se exhibe en un solo día. Pero de Dios. ¿Qué les parece si hablamos de música? En capítulos anteriores hemos recordado a Luis Miguel. En 1982, el cantante mexicano vino a nuestro país con tan solo 12 años. Estaba empezando su carrera musical y ya tenía bastante éxito. En ese contexto fue invitado al programa Pare, Mire y Escuche, donde lo entrevistó Patricia Maldonado. ¿No te gustaría más estar en el colegio que estar haciendo esta gira y estar parado en un escenario? Bueno, pues te tengo que decir que a mí cantar me encanta, ¿no? Si no me hubiera gustado cantar, le diría a mi papá, mira papá, yo no me gusta cantar, yo quiero ser abogado, yo quiero hacer cualquier estudio, ¿no? Cualquier carrera, pero no, a mí lo que me gusta es cantar. Tú sabes, Luis Miguel, que tú vas a perder la voz en unos 2 años más, ¿no es cierto? O sea, por razones lógicas y obvias, tienes que cambiar la voz y a lo mejor tu carrera no va a ser el canto. ¿Has pensado lo que vas a seguir a futuro si tú pierdes la voz? Pues me gustaría ser arquitecto, abogado, agricultor. Pues no sabría decirte, ¿no? Todo lo que fuera... Sembrar papa, remolacha, ¿no? ¿No? Sí, es bonito. Es bonito, se ¿no? ensucia con tierra. Pero me gustaría... No pasa regio. Me gustaría algo que se refiera con el arte. El arte me gusta bastante. Ya. Algo así. Ya. Escultor, la pintura. La pintura, músico, perfecto. Orquesta, ok, ya más o menos ya está orquesta, definido. Cosas, que sea por el estilo del arte, ¿no? Ya. Que me gusta, ¿no? Bueno, si es Luis Miguel, es un cabro bien encachado, le voy a decir, le advierto que... Pobre Luismi.
En el año 2018, el diario argentino Clarín catalogó esta entrevista como la peor que le han hecho al Sol de México en toda su vida. Bueno, a diferencia de Luis Miguel, que tenía clases particulares, cientos de jóvenes y niños de nuestro país se preparaban para entrar al colegio en marzo de 1982. Bastantes diferencias existen en los precios de los uniformes en los distintos sectores de Santiago. ¿Qué precio tienen los jumpers? Ya, uno como este, talla 4, vale 6.30. Talla 12, 7.90. Las blusas de popelina para niña de 4 años valen 2.49. Modelo más grande, 2.79. Y los delantales escolares, que son en cuadrillé, valen 479 pesos. Estos precios hacen que un uniforme completo cueste aproximadamente 4.700 pesos. Menos de 500 pesos un delantal. Ya que estamos hablando de compras, justo en 1982 se inauguró el primer gran mall de nuestro país, el Parque Arauco. El proyecto había nacido como Parque Kennedy, pero al momento de su apertura ya le habían cambiado el nombre por uno que sonara más chileno. A diferencia de los caracoles, galerías o centros comerciales que conocíamos hasta entonces, este mall era enorme y tenía adentro un patio de comidas. Un año antes, en 1981, se había inaugurado en Santiago el Apumanque, que ya había sido una novedad. La particularidad ahora del Parque Arauco es que contaba con grandes tiendas. La llegada de estos centros comerciales venía de la mano de la estabilidad económica que experimentó Chile hacia finales de los 70. Estos son testimonios de personas que vivieron esa época, recopilados por el programa Nuestro Siglo, emitido en TVN en 1999. Sentíamos que el país estaba viviendo una etapa trascendente. Sentíamos que el país se estaba transformando, que se estaba transformando de un país antiguo en un país moderno. La gente empezó a viajar, la gente adquirió automóviles. Bueno, y después, claro, las calles se llenaron de autos, después, digamos, las playas se llenaron de gente. Yo en ese tiempo crecí, como comerciante llegué a tener varios negocios, empecé a importar, porque había que importar, y además que los bancos empezaron a prestarte plata. La plata empezó a cundir. Me acuerdo de toda la gente con N plata, aparecieron los autos más pequeños, se ven esos autos que los Subaru, los autos como japoneses. Sin embargo, ese incipiente crecimiento fue azotado por una crisis económica, la más fuerte desde los años 30. La restricción de los créditos externos y el alto endeudamiento de las personas, empresas y bancos en Chile desataron una recesión. Como vimos en el capítulo anterior, los Chicago Boys, representados por Sergio de la Cuadra en el Ministerio de Hacienda, se vieron obligados a liberar el tipo de cambio que desde hace 3 años estaba fijado en 39 pesos por dólar. El valor de la moneda norteamericana ha tenido fuertes fluctuaciones después que el ministro de Hacienda anunciara anoche la libertad de precios. La medida significa que el dólar se rige ahora por las leyes del mercado, por la oferta y la demanda. Muchos se volcaron a las casas de cambio a comprar dólares para resguardar su capital. Esto precipitó al Banco Central a tomar una medida drástica: restringir la adquisición de divisas. Las restricciones a la compra de dólares tuvieron hoy efectos inmediatos. Las ventas de la moneda norteamericana bajaron a solo el 10% de los días anteriores. Ahora solo pueden adquirir la divisa quienes viajen al exterior. Para vender dólares, las casas de cambio o bancos exigen ahora la presentación del pasaje, el RUT y el carnet de identidad. Cerramos un rato porque se nos acabaron los billetes disponibles. En la mañana partimos con 52 pesos 50, vendimos una cantidad importante de dólares, el mercado nos llevó a subir hasta 58 pesos. Con la crisis desatada, hubo cambios en el gabinete. Rolf Luders fue designado como viceministro de Economía y Hacienda. Y también se creó un plan para paliar el aumento de la cesantía, el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar, o POJ. El plan municipal contempla arreglos de parques y jardines y trabajos de pavimentación en las principales calles capitalinas, para lo cual requiere un total de 5.000 personas. Aparte de los 6 proyectos que ya están caminando, ¿hay otros proyectos que van a empezar a funcionar próximamente? Sí, la Intendencia de la Región Metropolitana le aprobó a la Comuna de San Miguel otros 2 proyectos
que consiste fundamentalmente en, vamos a pintar la fachada de todas las casas de la comuna y además se van a construir camarotes para operativos sociales. En total, la Intendencia Metropolitana aprobó 235 proyectos que generan trabajo para más de 30.000 jefes de hogar. Hubo críticas por la inutilidad de estos trabajos y por la incapacidad de las autoridades de la época para ofrecer empleos que generaran un valor productivo para el país. El POG y el PEM, un programa similar creado en 1974 y que seguía vigente el 82, son representativos del Estado subsidiario propiciado por la Constitución del 80. De hecho, no se hablaba de trabajadores, sino de beneficiarios, y por eso mismo no tenían protección social. En el desamparo, miles de familias se tomaron terrenos abandonados y levantaron campamentos, conocidos desde antes como poblaciones callampa. Se organizaron para alimentarse con ollas comunes y arreglárselas como pudieran. En la organización que hicimos para tener fondos para Navidad, para tenerle regalo a nuestros niños, a nuestros hijos. A la precariedad, las nulas condiciones sanitarias y la desesperanza se sumó el miedo. En el documental Chicago Boys de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, los propios economistas reconocieron que sin la mano dura de la dictadura no habrían podido implementar el modelo. Las políticas que se empezaron a aplicar eran tan duras que el gobierno tenía que apretar fuertemente la mano para hacer esas políticas tolerables. Hágalo, señor. Y si no hay nadie que te diga, cuidado con los costos, tú avanza mientras te dejen avanzar. Y si tú me preguntas a mí, ¿justifico las violaciones a los derechos humanos? No, lo encuentro pésimo. Pero que me parecía que no habría sido posible hacer el cambio que se hizo en Chile sin un régimen autoritario. A comienzos de 1982, la atención estaba puesta en el estado crítico de salud del exmandatario Eduardo Frei Montalva. 4 días en completa inconsciencia cumplió hoy, aquí en la unidad de tratamiento intensivo de la Clínica Central, el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Familiares del exmandatario que han llegado hasta esta clínica han señalado que solo esperan un desenlace en cualquier momento. En las últimas 24 horas, el estado de salud de don Eduardo Frei ha evolucionado a una fase crítica por serio compromiso multisistémico. La condición de Frei Montalva había empeorado tras una intervención quirúrgica realizada el año anterior en la Clínica Santa María. Pese a los esfuerzos médicos, la tarde del 22 de enero de 1982, el expresidente falleció. Al recinto de salud en el que estaba internado, llegaron autoridades del régimen. Vine a dar el pésame a nombre del presidente de la República y del gobierno. ¿El presidente estará presente en la exequia del expresidente? Eso no podría... ¿Qué tipo de ceremonia corresponde? Corresponde a la ceremonia que corresponde a un exmandatario. ¿De qué tipo se trata? ¿Habrá duelo oficial de parte del gobierno? Sí, se va a decretar duelo oficial a partir de las 12 de la noche. ¿Por cuántos días? Por 3 días. Los restos de Frei Montalva fueron despedidos en una misa dirigida por el arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez. El féretro con los restos de quien llegó a ocupar la primera magistratura de la Nación está ubicado frente al altar mayor, cubierto con el pabellón nacional. Conforme al ceremonial dispuesto por el Supremo Gobierno, destacamentos de las 4 ramas de la Defensa Nacional montan guardia de honor a su alrededor. Como vimos en otros capítulos de esta serie, la muerte del exmandatario ha sido largamente investigada en un juicio que empezó en 2004 y ha tenido una serie de giros a lo largo del tiempo. En 2019, 6 personas fueron condenadas por el homicidio. Sin embargo, en 2023, la Corte Suprema, en un fallo definitivo, descartó el homicidio por considerar que no existían pruebas suficientes y absolvió a todos los condenados de 2019. El año en que murió Frei, 1982, hubo lluvias torrenciales en Chile. Cayeron más de 120 milímetros de agua en solo 96 horas,
lo que provocó la salida de ríos, esteros y canales entre las regiones de Coquimbo y el Maule. En Santiago, el desborde del río Mapocho causó que grandes extensiones de la capital se inundaran por completo. El río Mapocho adquirió proporciones como no se había visto en muchos años. La fuerza de la corriente puso en peligro al 80% de los puentes que lo cruzan. Los desbordes inundaron los sectores aledaños y las calles adyacentes se convirtieron en verdaderos ríos, poniendo en peligro a las viviendas y a sus ocupantes. Una de las imágenes de esta catástrofe que quedó para siempre en la memoria colectiva fue la caída de un auto Austin Mini de color blanco al Mapocho. Después de este violento temporal que afectó a Santiago, esta es la imagen que presenta el barrio Alto, el sector Oriente, uno de los más afectados. Santiago se ve hoy una ciudad semi-destruida. El sistema frontal dejó más de 15.000 damnificados. Una vez cesaron las precipitaciones en la capital, el comandante en jefe del ejército, junto a su esposa, visitaron las zonas más afectadas. Iniciaron el recorrido en Tobalaba con Lo Hermida. En ese lugar, el canal San Carlos desbordó sus márgenes. Posteriormente, el presidente se trasladó hasta el Estadio Nacional. Allí verificó personalmente la situación en que se encuentran las personas que están albergadas en ese recinto deportivo. Se movilizaron las cadenas de ayuda y comenzó la remoción de escombros. Con el pasar del tiempo, las ciudades afectadas por las fuertes lluvias retomaron su normalidad. Esa misma resiliencia que hemos visto en otros años de este medio siglo que estamos revisando. Estamos presentando La Tierra en que vivimos. Un mes después del temporal, en Televisión Nacional estrenamos un programa que fue pionero en hablar sobre medio ambiente. Tal vez el caracol más simpático de la Tierra no sea un caracol, sino un crustáceo. Es el paguro o cangrejo ermitaño. Este curioso animalito no ha desarrollado una caparazón lo suficientemente fuerte para protegerse como lo hacen los otros crustáceos, por lo que debe buscar conchas abandonadas, generalmente de caracol, dentro de las cuales se enrolla y las adopta como su casa. La tierra en que vivimos nos permitió conocer el detalle y la importancia de la naturaleza que nos rodeaba y nos acompañaría en pantalla hasta 2011. En octubre de 1982, en las calles de Calama había expectación. Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez, dos agentes de la Central Nacional de Información, la CNI, iban a ser fusilados. Un año antes habían sido condenados a muerte por el asalto a un banco y el asesinato de dos funcionarios, Guillermo Martínez y Sergio Yáñez. Así lo informó nuestro canal en 1981. En el campo policial, varios fueron los hechos que sacudieron a la opinión pública nacional. Dos exfuncionarios de la CNI resultaron ser los autores de la muerte de Guillermo Martínez y Sergio Yáñez y además se apoderaron de la suma de 45 millones de pesos. El proceso contra Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez estaría a punto de cerrarse. El gobierno indicó que la pena debería ser la más drástica. En 1982, aunque hoy nos parezca increíble, al fusilamiento de Hernández y Villanueva fue invitada la prensa. En estos instantes, en mi calidad de periodista de Televisión Nacional de Chile, me corresponde también ingresar al sitio en que debe producirse la doble ejecución en breves minutos. Este fue el relato que dio a conocer el periodista Alipio Vera luego de ver la ejecución. Aparecen los 18 fusileros y los ojos de todos los testigos. Nuestros ojos se detienen en el oficial parado junto a los reos y frente a los pelotones. Son las 6:37. Enseguida, los médicos certifican la muerte de Gabriel Hernández Anderson y de Eduardo Villanueva Márquez. La
pena de muerte, a la que ya muchos se oponían en ese entonces, terminó por ser abolida en Chile en 2001. Avancemos en lo que ocurrió ese año. En el fútbol, nuestra selección se preparaba para ir al Mundial de España. ¿Quieren recordar cómo eran sus entrenamientos? El equipo de Chile 50 encontró estos archivos. Miren. La levantada se produce a las 7:30 horas y los futbolistas se dirigen hasta las afueras de la hostería. Allí se reúnen en un ambiente de gran camaradería con el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Luis Santibáñez y el preparador físico Gustavo Ortlieb. Pero no todo era ejercitarse. Los jugadores también impartieron clases a los más pequeños sobre cómo dominar el balón. Durante el partido te vas a encontrar con que hay una jugada que se usa a veces, es muy vistosa, es muy bonita, que nosotros llamamos la chilena. Ella sirve ya sea para defender y también sirve para atacar, para hacer goles. Sobre todo los goles de chilena salen muy bonitos. Y con esa tremenda jugada de Elías Figueroa, nos vamos a Europa. A mediados de junio se inició el Campeonato Mundial de Fútbol. El equipo chileno, conformado por jóvenes promesas deportivas como Carlos Caselli, Juan Carlos Letelier y Patricio Yáñez, liderados por Luis Santibáñez, tenía la esperanza de realizar un buen desempeño. Con Neira para el equipo chileno. Un gran tiro en diagonal. Sin embargo, la ilusión no duró mucho. La selección no logró ganar ningún partido y quedó eliminada del Mundial en primera ronda. Arriba Fren, que ha respondido plenamente. Un momento que marcó la participación de Chile en el torneo y que con los años se convirtió en una de las jugadas más recordadas de la historia del fútbol fue este penal de Carlos Caselli. Caselli, penal de Kraus. Dios ha de querer que pase algo bueno. Caselli frente a Concilia. Caselli se lo perdió. Caselli se lo comió. Sergio Livingstone, reiteremos el penal en Santiago. Carlos Caselli ha cometido un error garrafal para nuestras pretensiones al tirar fuera un penal a los 27 minutos del primer tiempo. Era la igualdad para Chile. Cuando les digo que quedó para siempre en nuestros recuerdos, no estoy bromeando. Si hasta comerciales se hicieron. Me perdí el penal. No importa, hijo. En 2 semanas más, ¿quién se va a acordar? Caselli frente a Concilia. Caselli se lo perdió. El 25 de febrero de 1982, otra noticia nos impactó. Camino a Lampa, al interior de su vehículo, fue encontrado muerto el sindicalista Tucapel Jiménez. Este crimen, que es alevoso, ha conmovido a lo más hondo, yo creo que no solo a los trabajadores, sino a toda la opinión pública nacional. ¿Qué recuerdo tiene usted de Tucapel Jiménez? Un dirigente ejemplar. Esto es una cosa que conmueve las fibras más íntimas de toda la ciudadanía chilena. Junto con lamentar la muerte de este dirigente sindical y expresar el más enérgico repudio a esta alevosa acción, el Supremo Gobierno ha dispuesto que las fuerzas policiales y de seguridad realicen con la máxima celeridad las diligencias tendientes a dar con el paradero de él o los homicidios. Su Excelencia el Presidente de la República ha dispuesto que viaje de inmediato a Santiago para imponerme de más detalles acerca de estos hechos. Como militante del Partido Radical y presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Tucapel Jiménez había impulsado, durante la dictadura, la reunificación del movimiento sindical chileno. En un principio, se dijo que su muerte había sido producto de un asalto y que el responsable se había quitado la vida. En una modesta vivienda en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, aparece muerto. En una acción aparentemente suicida, el obrero de la construcción, Juan Alegría. Junto a su cadáver, una carta donde se atribuye el asesinato de Tucapel Jiménez y donde explica que su conciencia ya no puede seguir cargando con ese homicidio. La historia tuvo un vuelco en 1999, cuando el magistrado Sergio Muñoz determinó que el supuesto suicidio de Alegría
había sido un montaje de la CNI. Esto para encubrir a los verdaderos responsables del asesinato de Tucapel Jiménez, un grupo de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, la DINE. Al año siguiente, en 2000, el por entonces mayor del Ejército, Carlos Herrera, confesó su autoría material en el asesinato de Jiménez. Sí identificamos con el suboficial 2 como agentes de seguridad y le hicimos saber al señor Jiménez que estaba detenido. En ese momento, y mediante una señal, el suboficial 1 se adelantó en el vehículo Peugeot y se dirigió al lugar donde estaba previsto la eliminación del señor Jiménez. Su familia. En el 2002, Sergio Muñoz condenó a 12 personas por el crimen del sindicalista. Entre ellos, Carlos Herrera y los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier. Tenemos todos los chilenos. En 2005, Ricardo Lagos, siendo presidente de la República, indultó a Manuel Contreras Donaire, una decisión que fue rechazada por la familia de Jiménez y que generó controversia entre distintos actores políticos. Es una bofetada no solamente a la familia, sino que a los trabajadores de Chile y especialmente a los empleados públicos. Este beneficiado es un autor material que actuó, pero en forma totalmente cruel, que fue el que degolló a mi padre. Aquí ha habido verdad, justicia y una visión de avanzar en un país reconciliado. Uno le llama la atención y la desconcierta una decisión de esta naturaleza. Yo no comparto la idea de que pueda haber indultos presidenciales en un Estado de Derecho. Yo creo que el presidente, con lo que hizo ahora, ha querido dar una señal de decir, ya, superemos definitivamente una etapa de nuestra historia que nos dividió tanto. Lo hice porque me parecía que era indispensable también una señal potente para comenzar a dejar las cosas en el pasado. Lo que primó en mi ánimo fue que se trata de alguien que cumplió órdenes y en uso de esas órdenes cometió los hechos delictivos de los cuales él es responsable. Cambiemos radicalmente de tema y hablemos de libros. En 1982, Isabel Allende debutó como escritora con su novela La Casa de los Espíritus. Buscando los archivos encontramos este registro de la Feria del Libro de Frankfurt de 1984, donde la escritora chilena presentó su primer libro. El libro es un ejercicio de nostalgia, es el recuerdo de todo lo que perdí con el golpe militar en Chile. Sin embargo, al final del libro, y creo que durante todo el libro, también está presente la esperanza, porque estoy completamente segura de que este es un accidente histórico en mi país, en mi continente, y que vienen tiempos mejores para toda América Latina. La novela de realismo mágico tuvo un éxito inmediato de ventas a nivel internacional. Con los años, ha sido traducida a más de 30 idiomas y en 1993 fue llevada al cine en una película protagonizada por Jeremy Irons y Meryl Streep. 28 años después del lanzamiento de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende recibió el máximo premio de la literatura en nuestro país. Isabel Allende, galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Gracias a mis leales lectores. Este premio me ha conmovido profundamente porque me lo da Chile. En resumen, declaro como Violeta, gracias a la vida que me ha dado tanto. Merecido reconocimiento para la escritora chilena más leída de todos los tiempos. El mismo galardón lo recibió en 1982 la mente creadora del clásico Papelucho, Esther Uneus Salas de Claro, más conocida por su seudónimo Marcela Paz. El premio le fue conferido teniendo en cuenta su dedicación por la literatura, por haber creado un personaje infantil con carácter universal, ya que su obra está traducida a numerosos idiomas. Señora Esther, nunca una persona que escribía cuentos para niños había obtenido el Premio Nacional de Literatura. ¿Usted se imaginaba que este año le iba a corresponder a usted? No, yo estaba segura que no, por eso estaba tan tranquila y no tenía ni siquiera un pedacito de queso para ofrecerle, porque en realidad no me lo soñé. ¿Qué les parece si recordamos cómo era este icónico personaje en los años 50?
Estas imágenes fueron rescatadas por el programa El Show de los Libros y emitidas en el 2002. A comienzos del siglo XX, un niño compartiendo la mesa de los adultos era más que inusual y casi mal visto. Sin embargo, no era raro ver a un niño trabajando, la mayoría de las veces en condiciones muy duras. A mediados del siglo, en 1947, las condiciones generales han mejorado. La sociedad chilena ya está preparada para un nuevo tipo de niño: papelucho. Lo que sucede es terrible, muy terrible. Yo tenía en mi laboratorio un frasco con un invento. Tenía 2 cajas de cabezas de fósforos, rinzo, miel de abeja, crema para la cara y pólvora. La idea mía era ver lo que resultaba y por eso hice con él un sándwich para algún ratón goloso. De regreso en 1982, a inicios de ese año, los chilenos y chilenas nos preparábamos para un nuevo festival en la Quinta Vergara. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. 95 canales de Televisión Nacional de Chile para transmitir en directo el 23º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En Quinta Vergara están todos listos, por lo tanto, de inmediato les decimos, ¡adelante, Viña del Mar! A ver si se acuerdan. En 1982 fue la primera vez que escuchamos el típico jingle de este certamen, que por cierto lo ha marcado por décadas. El pasar, que el misterio habrá, puede ser mi gran noche. Tú me das la fuerza que se necesita para no... El festival contó con una constelación de estrellas internacionales importantes. Desde la balada italiana romántica, donde Franco Simone homenajeó a Violeta Parra al cantar Volver a los 17. Pasando por The Police, banda británica número 1 en el mundo por entonces, que se presentó 2 noches en el festival y nos sorprendieron con un repertorio de sus canciones más famosas, como Message in a Bottle. Para la transmisión oficial, los animadores solían conversar tras bambalinas con los artistas luego de sus shows. Y así lo hicieron con los ingleses. Miren. Yo creo que es preferible conocerlos y preguntarles los nombres, ¿verdad? They'd like to know your names before we start the interview. Andy Summers. My name is Sting. My name is Stuart Copeland. Copeland. Hoy se ven como pesados, ¿o no? En 2009, en el programa Viña Tiene Festival, recordaron que la banda británica se llevó un particular premio en 1982. Se les criticó su comportamiento, su trato con la prensa, su poco respeto al certamen. Todo. Por eso, los periodistas le entregaron el Premio Limón, como los artistas más amargos de esta versión festivalera. Lo que no se dijo entonces es que los músicos ingleses estaban incómodos por estar tocando en un país en dictadura y que de hecho habrían prometido nunca más volver. Pero esto no se cumplió y como ya vimos en 1990, Sting cantó Ellas Bailan Solas en el Estadio Nacional en un homenaje a la recién recuperada democracia. Otro que se presentó en ese tremendo Festival de Viña del 82 fue Miguel Bosé, que venía por segunda vez a Chile y que se presentó en el escenario con este inolvidable atuendo. Y hablando de ganar, en esa misma versión del certamen se nombró por primera vez a una reina. La ganadora fue la deslumbrante Rafaela Carrá. Aunque parezca increíble, ese no fue el mejor festival de la canción de nuestra historia.
Pero eso lo vamos a recordar en el próximo capítulo, 1981. Además, fue el año en que se produjeron las reformas previsional y de educación que terminarían marcando el futuro de Chile. Quédese aquí, en Chile 50, la serie.